Bienvenidos a Osaka. Conocida como la cocina de Japón, esta ciudad fue nuestra primera introducción al país y también un excelente lugar donde familiarizarnos con la comida japonesa. Visitamos un montón de mercados, puestos de comida callejera y restaurantes donde todos los pedidos se hacían por máquinas expendedoras. Pero nuestro viaje a Osaka no fue solamente enfocado en comida. Durante nuestra estadía también visitamos antiguos templos, imponentes rascacielos de vidrio y arcades de juegos. La verdad que la ciudad nos sorprendió con todo lo que tiene que ofrecer para el turista, y ahora en este video les vamos a mostrar 25 cosas que ver y hacer en Osaka, Japón. Ok, entonces ahora estamos visitando Shitenoji, que vendría a ser un templo budista, y esto es un complejo bastante grande con varias partes. Nosotros estamos empezando en los jardines japoneses, pero sí es un jardín súper tranquilo, con lagos y ríos, un montón de árboles y caminitos donde uno puede pasear. Así que vamos a dar una vuelta por aquí antes de continuar a la parte principal del templo. Fundado en el año 593, este es uno de los templos más antiguos de Japón y el primero en ser construido por el Estado. Este templo lleva el nombre de los Shiteno, los 4 reyes celestiales del budismo, quienes dicen proteger al mundo de todo mal. Encontramos un pez dorado. Ok, entonces recién terminamos de visitar el templo Shitenoji, pero desafortunadamente parte del templo está bajo renovaciones, así que no pudimos visitar la pagoda de 5 pisos o la pagoda de 5 techos. Pero en vez hemos cruzado al Parque Tennoji, que queda justo enfrente del templo, así que ahora estamos paseando. Aquí lo tenemos a Samuel. A ver, ¿qué tal te gusta? Es muy lindo, muchas fotos. Está sacando un montón de fotos hoy. Este próximo lugar es el santuario de Horikoshi y lo encontramos completamente por casualidad. Se parecía mucho a una versión miniatura de las puertas Tori que encontraríamos en Fushimi Inari una vez que llegásemos a Kioto. Y luego encontramos este oasis justo en el centro de Osaka. Entonces nuestra próxima parada aquí en el Parque Tennoji es... Jardines Keitokuen. Sí. Y el ticket de entrada fue 150 yenes por persona, así que muy estamos dando... Muy tranquilo, sí, estamos dando una vuelta por acá. Hay un pequeño lago, un montón de árboles, flores. Ok, entonces nos estábamos derritiendo, hace un calor terrible afuera. Así que hemos parado a comer unos helados. Estos son de té verde matcha. Así que sí, se nos están derritiendo, así que empecemos a comer. Este edificio aquí va a ser nuestra próxima parada, se llama Abeno Harukas y vamos a subir para tener vistas de Osaka. Ok, entonces llegamos al edificio Abeno Harukas y hemos subido hasta el piso número 16 por el ascensor y acá tienen un jardín en el piso 16 y la entrada es gratis y tenemos vistas de todo Osaka y si quieres subir un poco más entonces tienes que pagar, pero las vistas desde este jardín son muy lindas. Actualmente este es el edificio más alto de Japón. Tiene 62 pisos y mide 300 metros de altura. Solo subimos una parte del edificio, pero las vistas fueron impresionantes. El Parque del Castillo de Osaka es un espacio verde con santuarios, jardines y un foso donde uno puede pasear en bote. Es un lindo lugar para caminar y disfrutar una tarde tranquila.
Y ahora hablemos sobre el castillo de Osaka. El castillo original fue construido en el año 1583, aunque ha necesitado varias reconstrucciones desde ese entonces. Nosotros pagamos para subir al 8º piso del castillo, donde tienen una plataforma de observación. Ok, entonces llegamos, tuvimos que subir 8 pisos. Sí, estoy cansado. ¡Qué calor! También hay una opción de tomar el ascensor, pero había mucha gente esperando, la línea era súper larga, así que subimos las escaleras y ahora tenemos vistas de Osaka. Ok, entonces ahora opiniones sobre el castillo de Osaka. Más lindo de afuera. Ya, Sí. Yo también estoy de acuerdo, el castillo luce más de afuera. Las vistas son lindas, pero hay mejores vistas de Osaka que les vamos a mostrar en este video. Así que... El precio. Y el precio, casi me olvido. El precio es 600 yenes por persona si quieren subir y disfrutar las vistas desde el castillo. Ok, entonces ahora estamos visitando el templo de Nambayasaka y es un lugar bastante interesante porque el templo tiene la forma de la cabeza de un león, como ya van a ver. Y la idea es que el león se traga los espíritus malos que te pueden traer mala suerte. Y este lugar es muy popular para la gente que quiere venir a rezar para tener buena suerte en sus negocios y en sus estudios. Así que sí, ahora vamos a ver a este león. Otro lugar que no podía faltar en esta guía de Osaka es Dotonbori. Esta es una de las avenidas principales en la ciudad y también una zona turística conocida por su vida nocturna y entretenimiento. Algo interesante sobre este lugar es que muchos de los restaurantes tienen carteles con la forma de la comida que sirven, como cangrejo o pulpo. Un motivo por el cual visitamos Dotonbori fue para disfrutar de toda la comida callejera en esta zona. Hay un montón de puestos de comida, así que probamos platillos como taiyaki, kushikatsu, gyoza y takoyaki. Vamos a comer takoyaki, y takoyaki es una comida que originó aquí en Osaka en los años 30. Y básicamente es como un panqueque en forma redonda que está rellenado con pulpo, tiene jengibre, cebollita china, encima le ponen una salsa de barbecue, un poco de mayonesa, el takoyaki. Takoyaki. Oh, Caliente. súper caliente, wow. Super caliente. Mientras estábamos en el vecindario, también visitamos Kuromon Ichiba. Este es un mercado cubierto donde venden carnes, pescados, verduras y por supuesto comida callejera. Este lugar es conocido como la cocina de Osaka. Entonces yo voy a pedir el número 6, Samuel va a pedir el número 11. Hablando de comida, otro plato que probamos en Osaka fue ramen. Comimos esto en Dotonbori, donde tuvimos que hacer nuestro pedido en una máquina expendedora y luego entramos al restaurante donde nos sirvieron nuestros platos. Ok, entonces la comida ha llegado y Samuel va a probar su bowl. Ramen, muchos ingredientes. Muchos ingredientes, sí. Sí. Él pidió uno que tiene, no sé, esto se llama dumplings en inglés. No sé muy bien el nombre en español. Carne. Ya, carne de cerdo. Sí. Ramen. Cebollita china. Ramen. Y también los fideos. Sí. Así que vamos probando, a ver. Primero los fideos. ¿Cómo está? Sabroso. Entonces mi sopa acaba de llegar y vino con un huevo que está cocinado a perfección. Miren eso. No está muy duro, no está muy suave, así es como a mí me gusta. Vamos probando el huevo, que es mi parte favorita. Ya me comí la otra mitad. Otro plato que queremos mencionar es okonomiyaki. Este es un plato muy popular en Osaka y es como un panqueque salado cocinado a la plancha con ingredientes que varían por región.
Nosotros pedimos un okonomiyaki con carne de cerdo y otro con mariscos. Tuvimos bastante ayuda cocinando en la mesa, pero fue una experiencia muy divertida. Ok, entonces ya lo tenemos aquí, está listo. El chef vino y le puso una salsa encima, parece como una salsa de barbecue. También le puso un poco de mayonesa y ahora nosotros lo podemos condimentar. No sé qué son estos condimentos, pero vamos añadiéndole un poquito de esto. Y esto no está vivo, pero sí se mueve en el calor, medio como que baila. Así que ahí lo tenemos, nuestro primer okonomiyaki. Vamos a comer. ¿Cómo está eso? Oh, me gusta. Sabroso y poquito dulce. Un poquito dulce. Es la salsita esa, la salsita barbecue que lo hace un poquito dulce. Delicioso. Wow. Otra cosa que hacer en Osaka es subir al Umeda Sky Building para disfrutar las vistas panorámicas de la ciudad. Este edificio consiste de 2 torres conectadas por escaleras mecánicas con túneles de vidrio y encima hay una plataforma de observación al aire libre. Visitamos de noche y las vistas fueron espectaculares. Durante nuestro viaje a Osaka también probamos un desayuno japonés típico. Lo que más nos gustó fue el pescado y la sopa miso. Lo que menos nos gustó fue un huevo crudo y natto. Pescado. Empezar con el pescado. Esto se llama mackerel en inglés, no estoy muy segura el nombre en español. Sí, pero viene en una salsa de soja. ¿Qué tal? oh, delicioso. Sí. Sí, ¿Está rico? Arroz blanco. Ok. Sopa miso. Bueno, entonces ahora vamos a ir a visitar lo que se llama Osaka Museum of Housing and Living, que vendría a ser el museo de casas y viviendas o algo por el estilo. Y si lo quieren visitar, queda en el piso número 8 de este edificio. Nos costó bastante encontrarlo, pero ahora ustedes saben dónde queda. No visitamos muchos museos en Osaka, pero uno que nos gustó fue el Museo de Viviendas, donde muestran cómo se hubieran visto las calles y los edificios de Osaka durante el periodo Edo. También tenían kimonos para vestirse y sacar fotos, pero como visitamos durante el fin de semana, había una larga espera para eso. Otra experiencia que disfrutamos en Osaka fue comer sushi en cinta transportadora. Nosotros fuimos a Kura Sushi, una cadena de restaurantes donde tienen platos por 100 yenes, el equivalente de $1. Ok, ahora es el turno de Samuel, a ver. Sí, salmón con wasabi. Wasabi, a ver. ¿Qué tal te gusta? Oh, me gusta. ¿Ya? Delicioso, sí. Algo interesante sobre este restaurante es que te dan la oportunidad de ganar premios. Por cada 5 platos de sushi que comíamos, teníamos la chance de ganar un juguete cápsula. Intentamos 3 veces y fracasamos, pero fue súper divertido y un buen incentivo para comer más sushi. Nuestra siguiente parada fue Denden Town, un barrio relacionado con anime, manga y videojuegos. Después de pasear por un rato, entramos a Taito Station, que es un arcade de juegos donde perdimos nuestros yenes intentando ganar un Pikachu. Otra noche decidimos visitar Shinsekai. Este es un barrio antiguo con un estilo medio retrofuturista. La atracción principal es la torre Tsutenkaku, que tiene 103 metros de altura. Hay muchos restaurantes en Shinsekai donde sirven pez globo, kushikatsu y enormes platos de comida para luchadores de sumo, así que es buena idea venir con hambre. Mientras estábamos paseando por Shinsekai, también notamos un arcade con juegos de los años 80 y 90. Tenían Pac-Man, Mario Brothers y Street Fighter, así que entramos a jugar. Oh, you got it.
Durante nuestro viaje a Osaka también visitamos Tsuruhashi, que es el barrio coreano más grande de Japón. El área alrededor de la estación de tren estaba llena de restaurantes, así que elegimos uno donde comer nuestros platos coreanos favoritos: Pajeon, Sundubu Jjigae y Dolsok Bibimbap. Este es el plato principal de Samuel, se llama Dolsok Bibimbap, que es un arroz mezclado con verduras. Y viene en este bol de piedra que está súper caliente, así que uno lo deja al arroz ahí sentado unos 5 minutos hasta que se empiece a quemar y se ponga dorado. Y ahí lo empiezas a mezclar todo con las verduras y una salsa que se llama gochujang. Esa es una salsa picante. Más picante. Tiene un poquito de todo. Tiene zucchini, zanahoria, un poquito de espinaca. Delicioso. Ya. Picante. Hoy vamos a ver un juego de béisbol. A Sí. Samuel le gustan los deportes y cuando viajamos, Me gusta béisbol. él siempre quiere ver o béisbol o hockey o Sí. fútbol, lo que sea. Y aquí en Japón el béisbol es muy popular Sí. y hay 2 equipos en Osaka. Nosotros, ¿a quién vamos a ver? Hanshin Tigers. Hanshin Tigers, Sí. ok. Los Tigres de Hanshin. Por último, queremos mencionar un lugar que queda muy cerca de Osaka y es un lindo paseo de un día: Nara. Esta fue la capital de Japón desde el año 710 hasta el año 784. Nara es un lugar con mucha historia y está lleno de templos y jardines, pero lo que más nos atrajo a este lugar fueron sus famosos habitantes, los ciervos. Compramos unas galletitas para ciervos llamadas Shika Senbei y les dimos de comer mientras ellos hacían reverencias. Otra razón por la cual nos gustó mucho Nara es que tienen bastante comida callejera. Probamos mochi, takoyaki, sushi y mucho más. Y ahora hablemos de transporte en Osaka. La mejor opción para movilizarse en esta ciudad es el metro. Durante nuestros primeros días compramos boletos de ida o boletos de un día, pero eventualmente compramos una tarjeta prepaga que fue súper útil y mucho más fácil de usar. La tarjeta de transporte de Osaka se llama ICOCA, pero uno también puede usar Pasmo y Suica. Y eso concluye nuestra guía de viaje para Osaka. Esperamos que este video les haya resultado útil y que les haya dado algunas ideas de lo que pueden ver y hacer en Osaka durante su viaje. Como siempre, si tienen algunas otras sugerencias de lugares para visitar en Osaka, compartan sus ideas en los comentarios. Les deseamos felices viajes y nos vemos pronto con más videos de Japón.